Muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases y ahora vamos a llevar el siguiente tema. Déjenme compartir mi pantalla. Bien, entonces empecemos. Ahora nos corresponde llevar el tema de patrones de la herencia. Y el temario que vamos a desarrollar hoy va a ser primeramente el árbol genealógico, herencia mendeliana y su mecanismo de transmisión en las familias, la herencia mitocondrial y la herencia poligénica o también llamada multifactorial. Bien, entonces primeramente vamos a hablar lo que es el árbol genealógico, ¿no? Es como ven acá, un árbol donde vamos a representar a toda la familia, ¿no? Sus descendientes, ¿no? Y bien, el árbol genealógico, como ven acá, ¿no? Es uno de los primeros pasos que se realiza cuando se realiza una historia en genética, ¿no? Entonces, nos permite llevar y conocer y ver por dónde van, ¿no? Estas enfermedades genéticas en la familia, ¿no? En este caso va a representar una gráfica de la historia familiar, ¿no? De cómo se encuentran relacionados estos parientes entre sí también. Y así vamos a poder identificar a los diferentes síndromes genéticos que se pueden presentar en estas familias, ¿no? Y también podemos diagnosticar o predecir cuáles van a ser los problemas que van a tener los hijos de estas personas, ¿no? Y también nos va a permitir ver el riesgo de la recurrencia que pueden tener, ¿no? O cómo pueden heredarla. Entonces, para eso mínimamente se tiene que hacer un estudio de aproximadamente 3 generaciones, ¿no? Aquí tenemos en el ejemplo 4 generaciones, pero con 3, que es bastante suficiente, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a describir cuáles son estos símbolos que se utilizan para realizar el árbol genealógico, ¿no? Acá ven claramente cómo se representa el símbolo del hombre con un cuadrado, el de la mujer con un círculo, ¿no? Si es que no sabemos del sexo de la persona, le ponemos en un rectángulo. Luego podemos ver el número de hijos cuando son muchos, ¿no? Y no tienen ninguna patología, se los pueden nombrar así. Si son varones, acá pueden poner que son 4 varones en este caso, y aquí vemos en este caso en un círculo que son 2 mujeres que no tienen ninguna patología. Pero si es que están con la patología, encontramos que ya sea varón o sea mujer, tiene que estar el símbolo pintado completamente, ¿no? Y si es que estas personas se encuentran afectados por un carácter autosómico, podemos ver que están pintados solamente la mitad, ¿no? Son heterocigotos, como habíamos llevado en la anterior clase, ¿no? Entonces no van a presentar la enfermedad, pero sí van a ser los portadores. Luego tenemos este tipo de símbolo, ¿no? Entonces aquí hay una unión, un matrimonio entre un varón y una mujer, ¿no? Entonces están unidos por una línea acá, ¿ya? Si es que están ellos viviendo juntos y estamos haciendo el árbol genealógico de esas personas y, bueno, tienen hijos y demás, ellos que no están casados, entonces los colocamos con una línea que les une, pero esta es una línea con puntos. Si esta pareja se ha divorciado, entonces colocamos una barra al medio de esta línea. Si es que este matrimonio ha sido entre primos, ¿no? O tíos, tías, perdón, tíos, sobrinas, sobrinas bueno, entre los parientes, así para resumir, vamos a colocar doble línea, ¿ya? Lo cual nos va a indicar que hay un matrimonio consanguíneo, ¿ya? Acá vemos ya que la representación de los gemelos, que pueden ser monocigóticos o disigóticos. Acá encontramos también el signo de una mujer portadora, ¿no? Que entonces va a relacionar a todos los que son las enfermedades ligadas al cromosoma X, ¿no? Entonces tiene un punto al medio. Y tenemos este símbolo que es bastante importante, que es el probando, ¿no? Entonces colocamos el probando, se les coloca una flecha,
cuando esta es la persona a la cual estamos estudiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede venir al instituto, a nuestro consultorio y está con algún problema, entonces empezamos a estudiarlo a él. Y si es que está con la patología o con la enfermedad genética, lo colocamos pintadito, ¿no? Y no nos olvidemos de la flecha, ¿no? Entonces, ese es el caso probando o también llamado caso índice. Si es que en la familia ha habido algún fallecimiento, alguna muerte, ya sea varón o sea mujer, se le coloca una barra al medio del símbolo, ¿ya? Este es el símbolo de los abortos también, ¿ya? Aquí lo tenemos. Puede ser cuadrado, puede ser redondo o puede ser también un rectángulo. Perdón, un rombo. Bien, entonces si ha sido adoptado, también dentro de la familia, si es un pariente que ha sido adoptado por esa pareja, entonces lo colocamos con estos paréntesis, o si es un adoptado de fuera de la familia, ¿no? Se lo coloca el paréntesis hacia afuera, ¿ya? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de cómo se construye un árbol genealógico, ¿no? Entonces, es lo primero que se realiza cuando tenemos la historia clínica, ¿no? Entonces, tomamos los datos y de ahí empezamos a tomar los datos, que es la información de nuestro caso índice o caso probando, ¿no? Entonces, les tomamos los datos personales, sus nombres, su apellido, vemos cuándo nació, cuál es la edad actual que tiene, ¿no? Si es que ha fallecido, ¿no? Vemos la edad en que ha fallecido y colocamos ahí la causa de su fallecimiento. Además, también colocamos el nombre o describimos también la enfermedad o la malformación que tiene, ¿no? Por la que ha venido a consultar. Bien. Entonces, vamos a tener también un grupo de preguntas que se van a realizar a esta persona, ¿no? Para orientarnos en la búsqueda de la patología que tiene o que está cursando esta familia. Entonces, primeramente vemos, ¿no? Preguntamos, si es que alguien más en la familia padece este tipo de enfermedad o algo similar. Si es que algún otro familiar tiene un rasgo ausente en el caso índice, pero que suele aparecer en algunos parientes con la misma enfermedad. También preguntamos, ¿no? Si es que muestra algún familiar un rasgo identificado como genéticamente determinado, ¿no? Que no sea el mismo, que puede ser otro tipo de síndrome, ¿ya? Entonces eso también es importante. Luego vemos si es que padece algún familiar una enfermedad rara, ¿no? O poco frecuente, también llamada. Y si es que ha fallecido alguno de esas personas por este tipo de estas enfermedades, que no son muy frecuentes, ¿no? Pueden ser que hayan fallecido cuando son muy jóvenes, ¿no? Cuando tienen hasta 5 años, menos todavía, o han fallecido después, ¿no? En una edad más adulta. Entonces, por eso es importante saber, ¿no? Porque hay ciertos síndromes que nos van a diagnosticar, que se van a manifestar en ciertas edades, ¿no? Y hay ciertos síndromes que la expectativa de vida no es muy alta. Entonces, eso también nos ayuda para armar nuestro árbol genealógico. Y algo muy importante, si es que hay consanguinidad en la familia, ¿no? Muchas enfermedades se han producido porque han existido uniones entre los familiares y, bueno, pues habían los caracteres que eran los recesivos y gracias a que ha habido esta consanguinidad, entonces se han manifestado las enfermedades, ¿no? También es importante saber si es que pertenecen a algún grupo étnico, ¿no? En la familia. Si es que hay algunos que tienen ciertas, podríamos decir, razas en este momento, ¿no? Presentan ciertas patologías, ¿no? Y que son características solamente de esas personas, ¿no? Bien. Las aplicaciones del árbol genealógico o el geneograma, ¿no? Primeramente va a permitir establecer las relaciones de parentesco entre los miembros que componen una determinada familia, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Si quién con quién están más emparentados. Ahí se puede ver los parentescos en primera línea, segunda línea, tercera línea, ¿no? Luego nos ayuda a formular un diagnóstico precoz en casos de historia familiar positiva y presencia de signos tenues de la enfermedad. Y algo importante, como les había comentado, ¿no? Detectamos si es que existe o no consanguinidad entre las parejas. Bueno, muchas veces ellos no te cuentan, ¿no? Así simplemente entonces tú vas a ir indagando poco a poco mediante las preguntas que les vas diciendo y ¡ting! Ahí encuentras que había habido una unión entre parientes. Entonces también vemos que nos va a ayudar, ¿no? A detectar el modo en
cómo se van a ir a transmitir estas enfermedades hereditarias, ¿no? Que pueden ser, ya vamos a llevar más adelante, ¿no? Si pueden ser dominantes, o pueden ser recesivas, o pueden ser ligadas al sexo, o cromosoma X o cromosoma Y, ya vamos a verlo, ¿no? También nos sirve para ayudarnos en el proceso de asesoramiento genético, ¿no? Para guiar a la pareja en los siguientes pasos, ¿no? Para ver si es que pueden continuar teniendo bebés, cuál es el riesgo de que tengan estos bebés alguna enfermedad genética que están padeciendo en la familia, ¿no? Y cómo vamos a poder mantener, ¿no? O sea, hay que darles consejos, ¿no? Eso se refiere al asesoramiento genético. Bien. Ahora vamos a hablar sobre la herencia mendeliana, que también va a afectar solamente a un solo gen, por eso se llama simple o monogénica, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos la herencia, que habíamos dicho que solamente va a afectar a un solo gen, ¿no? Y tenemos que ver dónde se encuentra localizado este gen mutado, ¿no? Si es que se encuentra en un cromosoma autosómico, ¿no? Entonces nos va a dar lugar a una herencia autosómica. Si es que esta mutación se va a encontrar en un cromosoma sexual, vamos a tener una herencia ligada a X o a Y. ¿No? Y ahí también vamos a ver lo que va a ser los heterocigotos y los homocigotos. Y vemos, ¿no? Que cuando existe un heterocigosis o homocigosis, ¿no? Dependiendo, vamos a ver que hay un carácter dominante. Pero cuando es recesivo, solamente se presenta en homocigosis. Y gracias a eso vamos a dividirnos, ¿no? Estas enfermedades en autosómica dominante, autosómica recesiva y una herencia ligada al sexo. Bien. Ahora vamos a llevar lo que es la herencia autosómica dominante. Entonces vamos a ver que en esta herencia dominante el alelo normal es el que se encuentra recesivo, ¿no? Y el alelo que se encuentra anormal, o el que presenta la mutación, como se podría decir, es el que va a ir a dominar, ¿no? Entonces las generaciones que van a venir. Acá tenemos el cuadro de Punnett, que ya lo hemos explicado en la anterior clase, donde podemos ver cómo se encuentra aquí un progenitor, un padre, ya sea varón o mujer, cualquiera de los dos, se encuentra afectado, ¿no? Aquí encontramos con la A mayúscula, ¿no? Que está haciendo la dominancia. Y aquí tenemos el progenitor no afectado, ¿no? Que tienen sus dos alelos que no presentan esta patología, esta mutación. Entonces, sus probabilidades de tener sus hijos, ¿no? Es del 50% de que sean acá presentes, ¿no? En la enfermedad, ¿no? Aquí tenemos ya nuestro árbol genealógico. Ven, y aquí bien claro cómo se encuentra pasando a todas las generaciones, ¿no? Entonces se encuentra presente siempre en la dominante en todas las generaciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el riesgo de nacer afectado en esta herencia de tipo dominante? Es un 50%, ¿no? Esto 25 más 25 nos van a sumar nuestro 50% de riesgo de que el recién nacido nazca con la patología. Se va a expresar en heterocigosis, ¿no? Entonces acá está dominando nuestro gen, acá el que está presentando la mutación o el problema, ¿no? Entonces aquí está. Los varones y las mujeres son afectados de igual manera, ¿no? Entonces acá ven un varón afectado, también las mujeres, es indiferente el sexo en este caso. Y como habíamos hablado, son múltiples generaciones las que se encuentran afectadas y para eso se llama una transmisión de tipo vertical. ¿Ya? Y acá podemos ver, ¿no? Que en esta pareja han tenido dos hijos, un varón y una mujer, uno ha sido afectado y en este caso la mujer no ha sido afectada. Esto nos da una probabilidad de que los padres sanos, porque esta mujer se casó con otra persona que no tenía el mismo problema, toda su descendencia, todos sus hijos no tienen el rasgo de la anormalidad, ¿no? De la herencia dominante, ¿no? Entonces, eso es bueno. Pero también existe la posibilidad de que haya ningún caso en la familia, ¿no? Y haya un caso que sea llamado una mutación nueva o de novo, ¿ya? Y eso también se presenta bastante. Un claro ejemplo de eso podemos ver el síndrome de Marfan. En este caso, se presenta en un 25% de los casos son mutaciones nuevas, ¿no?
Y el 75% restante son trastornos autosómicos dominantes, ¿no? Que sigue claramente el árbol genealógico que les había mostrado hace rato. Y vamos, la frecuencia que se presenta es un caso por cada 10.000 recién nacidos vivos, ¿no? Y se va a producir porque existe una mutación en un gen, ¿no? Este gen que es el FBN1, que va a ir a codificar lo que va a ser la fibrilina. Y se va a encontrar localizado, bueno, este gen en el cromosoma 15. ¿Y cómo va a afectar? Esta fibrilina va a participar en la formación de las fibras elásticas del tejido conectivo, ¿no? Entonces, y este tejido conectivo se va a encontrar en casi todas las partes de nuestro organismo, entonces va a ser una afectación multisistémica. Y bueno, y como esta afectación es multisistémica, van a existir muchos cuadros y la expresión que va a tener va a ser variable, ¿no? Uno de los representantes clásicos de esta enfermedad es Abraham Lincoln, que como ustedes saben ha sido uno de los presidentes de Estados Unidos, muy famoso, que, bueno, él dice que padecía esta enfermedad, ¿no? Y tiene características muy, muy comunes faciales y corporales que ahorita les voy a mostrar. Pueden ver acá, ¿no? Este es un muchacho, igual que presenta el síndrome de Van Marfan. Las características comunes en casi todas estas personas es que presentan problemas a nivel ocular, ¿no? Problemas de visión, van a tener también problemas a nivel de paladar, el paladar alto, los dientes los van a tener apiñados, malformados, mala posición. Su facies es típica, miren, ¿no? Entonces, la mayoría de las fotografías que les voy a mostrar tienen una facies muy similar, ¿ya? Por eso se llama una facies típica. Luego van a presentar un pectus, o sea, el pecho, ¿no? Carinatum u excavatum. Pueden ver acá cómo tiene la depresión, ¿no? Y acá se nota más. Además, tienen un problema a nivel de la aorta, ¿no? Que tienen una dilatación de esta que es anormal y también que va a ser muy frágil. Por lo cual, cuando estas personas se caracterizan también porque son muy buenos atletas, ¿no? Las características de su cuerpo, que son bastante altos y son delgados, entonces los hacen buenos atletas. Entonces, muchos de ellos ya a cierta edad, hay algunos que se han detectado que han fallecido en la cancha, ¿no? Debido a que ha habido una fragilidad aórtica y la aorta ha explotado, ¿no? Entonces, por eso es bueno detectar a tiempo, ¿no? Y este tipo de síndromes. Bueno, aparte de la fragilidad aórtica, también tiene otras malformaciones cardíacas, ¿no? Presenta también escoliosis, problemas que ya hemos visto también durante todo el año en nuestras clases en embriología. También presenta dedos largos, que es llamado aracnodactilia. Tiene hiperlaxitud de las articulaciones, ¿no? Y, bueno, una característica bastante marcada es que sus piernas, ustedes pueden ver acá, ¿no? Se encuentran mucho más largas en comparación con el segmento corporal superior, que es el tórax, ¿ya? Aparte, pues tienen pie plano y demás, ¿no? Bueno, estas son las características bastante frecuentes en este síndrome de Marfan. Y como les había comentado que presenta una variabilidad en la expresión, entonces algunos pueden presentar malformaciones cardíacas, otros no, otros pueden presentar escoliosis, otros no, pero es variable, ¿no? Eh, pero bueno, la inteligencia es normal en estas personas, ¿no? Muchos, hay algunos cantantes, guitarristas famosos, ¿no? Que también presentan esta enfermedad. Se dice que Osama Bin Laden también la presentaba. Y también, bueno, una de las reinas de Escocia también ha sido una de las que presentaba este síndrome de Marfan. Si ustedes pueden ver, acá ven cómo la facies es bastante típica, ¿no? Bien. Otro ejemplo tenemos la acondroplasia, ¿no? Que es lo contrario prácticamente a lo que hemos visto hace rato. Se dan un 75% de los casos, son mutaciones nuevas, ¿no? Acá pueden ver, entonces este es nuestro caso índice, nuestro caso probando, y en su familia no ha habido ningún dato anterior, ninguna persona, ninguna pariente que haya tenido la patología, ¿no? Este síndrome. Entonces es un caso nuevo, es una mutación de nuevo, ¿ya? El 25% restante son de caracteres autosómicos dominantes y como habíamos visto, ¿no? Entonces se presentan en todas las generaciones, ¿no? Afecta tanto a varones como a mujeres. Bueno, y las estadísticas nos dicen que esta acondroplasia se va a presentar en 1
de cada 25.000 recién nacidos vivos, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se presenta? Existe una mutación en el gen que va a ir a codificar el receptor 3 del factor de crecimiento de los fibroblastos, que es llamado FGF3, ¿ya? Y este gen se va a encontrar localizado en el cromosoma 4, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una mutación a este nivel, ¿no? Entonces, va a haber una mutación que va a cambiar lo que era una glicina por una adenina en un 98% de los casos a nivel del nucleótido 1138, ¿ya? Y también puede haber otra mutación va a cambiar acá, que va a ser la glicina por una citosina en un 2% de los casos, que es la más infrecuente en este caso, ¿no? A este nivel del nucleótido 1138, ¿no? Pero ya sea por cualquiera de las dos mutaciones, el resultado siempre va a ser el mismo. Va a haber un cambio en un aminoácido, ¿no? Antes daba una glicina, pero luego, cuando hay esta mutación, se va a producir una arginina. Entonces, esta mutación va a provocar que haya todos los siguientes signos y síntomas que vamos a ver. Esta es una persona con acondroplasia, que ustedes han debido ver bastante, ¿no? Que son muy famosos algunos, otros, bueno, podemos verlos caminando en nuestra ciudad. Y las características son que presentan una cabeza bastante grande, también llamada macrocefalia, una frente prominente, ¿ya? Va a haber una depresión en el puente nasal, si los ven acá, ¿no? Y van a tener un prognatismo de la mandíbula. Aparte, van a presentar una hiperlordosis lumbar, ¿ya? Y van a presentar sus extremidades cortas, ¿no? Y sus dedos en la mano van a tener una conformación en tridente, más o menos así, ¿ya? Y además van a tener una pelvis angosta y sus rodillas van a presentar un geno varo, ¿ya? Lo más característico de estas personas es que es su talla, ¿no? Talla bastante pequeña, y a diferencia de lo que hemos visto hace rato, ¿no? De la síndrome de Marfan, que ellos tienen una talla bastante alta. Bien. Pero bueno, ya sea así, ellos tienen una también inteligencia normal, ¿no? Y pueden desarrollar su vida cotidiana y normalmente, ¿ya? Son algunos muy famosos también. Bueno, pero si ustedes han podido ver, existen muchas parejas que se forman, ¿no? Con acondroplasia. Hay un programa de televisión que es bastante conocido, en los cuales, bueno, se han casado entre parientes, entre personas que tenían este síndrome. Y bueno, esto es bastante interesante porque en nuestro cuadro de Punnett que ya habíamos llevado antes, ¿no? Ahí podemos ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces tenemos un progenitor afectado con acondroplasia y otro progenitor afectado también con acondroplasia que van a presentar acá nuestros genes dominantes, ¿no? Entonces acá vamos a tener la heterocigosis que siempre se va a presentar y como habíamos dicho, estos pacientes van a tener sus hijos que tienen y van a desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces acá ya tenemos que van a desarrollar la enfermedad, pero si ustedes ven acá en este cuadro de Punnett, podemos ver cómo hay este tipo de cruce, ¿no? Entonces tenemos que tanto del progenitor, de la madre o del padre han dado esta probabilidad, ¿no? Que es un 25% de sus hijos que puede tener este tipo de segregación, ¿no? Que son los dos alelos que se encuentran dominantes acá. Y a esto se le va a llamar doble dominancia, que en este caso es bastante, es letal. Muchos que tienen esta doble dominancia no nacen, y si es que sí nacen, presentan el tórax bastante estrecho, ¿no? Las costillas también bastante estrechas, y la capacidad pulmonar es reducida y no tienen mucha expectativa de vida, ¿no? Puede ser unos días y demás, ¿no? Pero también, bueno, en el otro extremo tenemos acá que tienen un 25% de probabilidad de que el hijo no nazca con esta enfermedad, ¿no? Entonces, que tenga una estatura y talla y todas estas manifestaciones que hemos explicado, que no las tenga, ¿ya? Bueno, eso es importante de que conozcan. Otras enfermedades, ¿no? Que son dominantes, tenemos la hipercolesterolemia familiar. Miren aquí cómo se encuentran las acumulaciones de grasa. Luego tenemos la neurofibromatosis, ¿no? Que se presentan en diferentes variaciones, que pueden ser manchas, ustedes pueden ver acá, no solamente como manchas, o sino diferente tipo de como granos, ¿no? Acá, pero son como
fibromas que se presentan, ¿no? A nivel de corporal, ¿no? Y la variabilidad también es bastante diferente de una persona a otra y de un pariente a otro. Otra dominante que también es la polidactilia. ¿Okay? Pueden ver acá, ¿no? Cómo se va a manifestar. También tenemos la poliquistosis renal, ¿no? También tenemos la osteogénesis imperfecta. Miren acá cómo se encuentra. Hay varios tipos, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Y cada uno es diferente y algunas son más graves que otras. También tenemos el retinoblastoma, problemas aquí a nivel ocular. Y también la poliposis a nivel de colon, ¿no? Muchos pólipos. Entonces, todas estas tienen carácter dominante. Bien. Hablemos ahora de la herencia autosómica recesiva, donde podemos ver que el fenotipo está determinado por la homocigosis para un alelo recesivo. Entonces, todas las personas que tengan este alelo recesivo, ¿no? Este 25%, ¿no? Van a desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber acá un progenitor, los dos progenitores tienen que ser portadores, ¿ya? Entonces, se encuentra acá, ¿no? Está recesivo. Ellos tienen el gen, pero no lo han manifestado porque aquí tenemos el gen que es normal, que está actuando, está dominando, ¿ve? Pero en este 25% no hay este gen normal, entonces va a provocar que se desarrolle la enfermedad. Bien, como habíamos dicho, ¿no? Ambos padres tienen que ser portadores. Hay que por eso también buscar si es que existe consanguinidad, ¿no? Porque en la familia puede existir que se hayan casado entre ellos y, bueno, pues se ha manifestado el alelo recesivo que se encontraba ahí, ¿no? Porque son familiares, entonces estaba ahí, escondido, solapado, ¿no? Entonces, pero también existe la posibilidad de que existan mutaciones nuevas, ¿no? También es indistinto que sea varón o que sea mujer, ambos tienen la misma probabilidad de ser afectados. Bueno, ya les había comentado, ¿no? Que su riesgo de ser afectado es de un 25%. Y como habíamos comentado, ¿no? Que los padres sanos, ¿no? Ya no van a transmitir la enfermedad o el rasgo. ¿Ya? Bien. En esta tabla voy a explicarles todas las posibilidades de la herencia autosómica recesiva. Entonces acá podemos ver si ambos padres son portadores. Miren, entonces acá tenemos que de su descendencia, en 50% va a presentar, van a ser portadores también, ¿no? O si no, un 25% va a desarrollar la enfermedad y el otro 25% va a ser sano, no va a tener nada. Si ambos padres se encuentran afectados, el 100% de sus hijos van a tener esta patología, ¿ya? Si bueno, si es un padre sano y un padre afectado, entonces vamos a encontrar que todas sus descendencias van a ser portadores, ¿no? Aquí se encuentra. Si es que hay un padre portador y se casa con una persona que es sana, entonces aquí encontramos que están en un 50% que van a ser sanos y otro 50% que van a ser portadores. Y acá podemos ver si uno de los padres es portador y otro de los padres encuentra afectado, vamos a encontrar la siguiente probabilidad, ¿no? Entonces tenemos un 50% de probabilidad de que exista esta persona, bueno, que estas personas desarrollen la enfermedad y otro 50% de los cuales van a ser portadores. Bien. Uno de los ejemplos clásicos es la fibrosis quística, ¿no? Que se va a desarrollar más frecuentemente en personas de raza caucásica, con una frecuencia estadística de 1 en 5.000 recién nacidos vivos, y se dice, ¿no?, que una de cada 25 personas de ascendencia europea es portadora de la fibrosis, del gen de la fibrosis quística. ¿Bien? Entonces acá podemos encontrar que existe una mutación en un gen que va a ir a codificar la proteína reguladora de la conductancia de transmembrana llamado de la fibrosis quística, ¿no? Que se va a encontrar en el cromosoma número 7, ¿no? A este nivel aproximadamente. Y esto va a provocar que vaya a haber un problema, ¿no? Una afectación a nivel del paso del ion cloro a través de las membranas celulares, ¿no? Y esto va a provocar que haya una alteración
en la producción del sudor, de los jugos gástricos y va a producir bastante moco, ¿no? Y va a provocar que haya una dificultad para los pasos, ¿no? Los conductos se van a ir a obstruir. Eso es lo que provoca, ¿no? Entonces, la afectación, como ven acá, es multisistémica también, ¿no? Podemos ver que en los pulmones, como normalmente debería de pasar así el aire, pero en este caso, como tienen tanto moco acumulado, el aire pasa apenas, ¿no? Es bastante difícil que pase porque hay un exceso en la producción de estos mocos, ¿no? Que va a producir una obstrucción a este nivel, ¿no? Otra característica es que estas personas, como están en los canales de cloro afectados, también van a afectar al sodio. Entonces, en el sudor vamos a encontrar que su sudor es bastante salado, ¿ya? Es una característica bien típica en estos pacientes. Luego encontramos que también va a ir a afectar a lo que va a ser el hígado, ¿no? Y también a la vesícula biliar, ¿no? Van a provocar una esteatosis hepática. También van a provocar problemas a nivel del páncreas, ¿no? El páncreas exócrino se va a encontrar afectado y va a provocar también problemas que puede desarrollar también diabetes, ¿no? También van a provocar que haya obstrucción a nivel de ciertas partes en los intestinos, ¿no? Eh, También va a haber problemas a nivel en huesos, va a provocar también que haya problemas a nivel de genitales. También vamos a encontrar problemas a nivel de las... Eh, va a provocar que haya obstrucción de las fosas nasales, acá provocando como unos cuadros similares a lo que van a ser la sinusitis, ¿ya? Y también algo característico que podemos ver acá en las manos, van a desarrollar lo que se llaman los dedos en palillos de tambor, que tienen esta característica bien típica, ¿no? Al final, las puntas. Bueno, y esos trastornos son potencialmente mortales, ¿no? Los pacientes suelen fallecer porque tienen un problema a este nivel, ¿no? Y va a ser como un medio de cultivo también estas secreciones de mucosas para algunas bacterias como ser las pseudomonas y para también los estafilococos. Entonces, antes morían más jóvenes, morían a los 5 años máximo, pero ahora con el avance de la tecnología, ¿no? Y se ha podido tener personas que han vivido más de 25 años, 30 años inclusive, pero con ciertos cuidados, ¿no? Que les han dado los padres desde un principio. Bueno, entonces los síntomas, resumiendo, ¿no? De la fibrosis quística son un sudor salado, va a haber una mala absorción de las grasas, va a provocar también una insuficiencia pancreática, infecciones respiratorias frecuentes, recurrentes, va a haber bastante tos con expectoración, va a haber rinitis, sinusitis, como les había dicho, ¿no? También inclusive va a haber pólipos nasales, va a provocar, por la misma obstrucción, ¿no? De los conductos, va a haber una infertilidad en los hombres y va a haber una disminución de la fertilidad en las mujeres. Bien, estos son unos pequeños casos de unos niñitos que han presentado también esta patología, los cuales los padres tienen que tener todo ese tipo de herramientas para poder ventilar los pulmones de los niños y provocar que haya una mejor calidad de vida en estos niños, ¿no? Pero bueno, es bastante problemático para estas familias tal vez. Bien. Otros tipos de enfermedades recesivas tenemos acá. Un ejemplo claro es el albinismo. Luego tenemos la anemia de Fanconi, también la enfermedad de Gaucher. Luego tenemos la ataxia de Friedreich y también la hiposfosfatemia familiar. Ahora vamos a hablar sobre la herencia ligada al sexo. Bueno, ustedes saben, ¿no? Que los genes son responsables de las enfermedades, que estos se van a situar en el cromosoma X, ¿ya? Entonces, como las mujeres tienen dos cromosomas X, ¿no? Entonces, tienen dos probabilidades, pueden ser homocigotas o pueden ser heterocigotas, ¿no? Pueden tener los dos alelos afectados o pueden tener solamente uno afectado, ¿no? Y en cambio, como los varones solamente tienen un grupo, entonces puede haber lo que se llama la hemicigosis. Bien. Bueno, ya teniendo claro eso, vamos a hablar sobre la herencia dominante ligada al cromosoma X, primeramente, que se manifiestan así, ¿no? Son raras en los varones. Existe un mayor número de mujeres afectadas que de varones, ¿ya?
Y las mujeres afectadas van a transmitir el carácter, ¿ya? Al 50% de su descendencia, ¿no? No importa que sean varones o mujeres, pero lo van a transmitir, ¿no? Entonces tiene una característica de una herencia autosómica dominante, ¿no? Vertical, se presenta casi en todas las generaciones. Y un hombre afectado, ¿no? No va a transmitir este carácter a los hijos varones, ¿no? Pero sí lo va a transmitir a las mujeres. Uno de los ejemplos tenemos como ser la incontinentia pigmenti, que ven acá como tiene estas marcas en la piel. Luego tenemos la hipoplasia dérmica focal, ¿no? Luego tenemos el síndrome orofaciodigital, ¿no? Que creo que ya lo hemos llevado antes también, donde van a estar afectados, van a haber malformaciones orales, faciales y también en manos o pies, ¿no? ¿Ya? Luego también tenemos la hiperamonemia por deficiencia de ornitina transcarbamilasa, ¿no? Que no la tengo aquí graficada. Bien, luego vamos a hablar sobre la herencia recesiva ligada al cromosoma X. Es más frecuente en los varones, ¿ya? Un hombre afectado no va a transmitir el carácter a sus hijos varones, ¿no? Pero sí va a transmitir un alelo recesivo mutado a todas sus hijas, ¿no? Y sus hijas van a ser portadoras. Y estas portadoras van a dar al 50% de sus hijos varones, van a expresar la enfermedad y el 50% de sus hijas van a ser también portadoras, ¿no? Entonces, esta es la característica de este tipo de enfermedades. Y bueno, un ejemplo clásico es la hemofilia, ¿no? Que la hemofilia es un trastorno hereditario en el cual van a estar afectados los factores de coagulación, ¿no? Entonces, si existe una herida, los factores de coagulación van a actuar acá y van a hacer que esta herida vaya a cerrar y se coagule, ¿no? Y va a formar lo que va a ser todas las capas y demás, y va a sanar, ¿no? Pero en cambio, acá si es que no existen estos, gracias a la hemofilia, ¿no? No existen estos factores de coagulación, entonces la herida no coagula y sangra todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto es dependiendo se va a diferenciar, ¿no? Según el tipo de factor de coagulación afectado, ¿no? Un 80% más que todo se va a ver en un factor de coagulación afectado que va a ser el 8, en un 20 a 40% vamos a ver el factor de coagulación 9 y en un 1% que era muy raro vamos a ver afectado el factor de coagulación número 11. Y bueno, acá tenemos las probabilidades que se pueden presentar cuando hay una unión entre un hombre sano y una mujer portadora, ¿no? Entonces acá pueden ver, aquí está marcado con rojo, cuál es el alelo afectado. Entonces, en su descendencia vamos a encontrar que el 50% va a ser sano, un 25% puede ser que desarrolle enfermedad, ¿no? Va a ser hemofílico, y si es mujer, ¿no? Va a ser una portadora, en un 25% también de probabilidad. Si es que hay una unión entre un hombre hemofílico y una mujer sana, ¿no? Entonces vamos a tener que haya un 50% de probabilidad de que los niños sean sanos, pero las mujeres acá encontramos que van a ser portadoras, ¿ya? En un 50% también de probabilidad. Luego tenemos que el hombre hemofílico y la mujer portadora, ¿no? Entonces acá tenemos el hombre que está con la patología y la mujer que la lleva y que no manifiesta, ¿no? No desarrolla la enfermedad. Entonces acá encontramos que va a haber un 25% que va a ser un niño sano, una niña hemofílica, vamos a encontrar un niño hemofílico y una portadora, ¿no? Entonces estas son las probabilidades que se tiene en este tipo de ejemplo. Otras enfermedades tenemos la distrofia muscular de tipo de Duchenne, el síndrome de Leigh-Needham y la deficiencia de glucosa 6-fosfato y también la enfermedad de Fabry. Simplemente para nombrar, ¿no? Ahora hablamos sobre la herencia ligada al cromosoma Y. Este es el cromosoma Y, ¿no? Tiene su brazo corto, su brazo largo y, bueno, se han identificado hasta el momento cerca de 24 genes que están ligados o también llamados holándricos. Entre ellos podemos encontrar el SLY. Tenemos otros genes que van a codificar factores específicos para la espermatogénesis testicular
y un antígeno secundario de histocompatibilidad que va a ser el HY. Entonces, varios genes constitutivos se van a localizar en este cromosoma y todos tienen homólogos que escapan de la inactivación en el cromosoma X. Entonces va a haber una transmisión de los rasgos ligados a y son estrictamente heredados del padre al hijo. ¿Ven? Acá están todos los varones afectados. Luego, como ejemplos tenemos al gonadoblastoma, ¿no? Aquí tenemos simplemente una imagen de una placa histológica. Tenemos la azospermia, ¿no? Que no hay acá muchos espermatozoides. Luego también tenemos la disgenesia gonadal tipo XY en mujeres, donde nos vamos a tener una mujer con una talla alta, un útero pequeño, ausencia de caracteres sexuales secundarios y también va a haber una ausencia de ovarios. Ahora vamos a hablar sobre la herencia mitocondrial. Esta herencia, bueno, se da, como pueden ver acá, ¿no? Aquí tenemos nuestro árbol genealógico, nuestro geniograma. Entonces, vamos a ver que la mayor parte de las células tienen, conocemos, ¿no? Que tienen más de 1000 moléculas de DNA mitocondrial, que se encuentran distribuidas en las mitocondrias, ¿no? En cientos de mitocondrias por célula. Y aquí encontramos que este DNA mitocondrial va a representar el 0,5% del DNA total de la célula, ¿ya? Y vamos a ver que estas mutaciones en el DNA mitocondrial van a tener una característica que va a ser una herencia materna. Entonces vemos que el DNA mitocondrial se ha identificado más de 100 reordenamientos y más de 100 puntos de mutaciones diferentes, ¿no? Lo cual nos va a dar lugar a la segregación replicativa, la homoplasmia y la heteroplasmia, y también a la herencia materna. Y hablando de la segregación replicativa, tenemos que el DNA mitocondrial se va a replicar durante la división celular y se va a distribuir aleatoriamente, ¿ya? Entonces, las mitocondrias se van a dividir aleatoriamente en las dos células hijas, ¿no? Entonces, acá tenemos, en este ejemplo, tenemos una mujer que tiene solamente un 20% de sus mitocondrias, ¿no? Que tienen la mutación. Y aquí, mediante los procesos de segregación, van a ver diferentes porcentajes, ¿no? Acá, por ejemplo, en una de las células, vamos a encontrar que hay un 80% de las mitocondrias que están afectadas, ¿no? Y si esta persona, bueno, al hacer la unión con los espermatozoides que no contribuyen con las mitocondrias, van a tener posiblemente una manifestación severa de la enfermedad. Y en el caso de que se dividan 50% mutantes y otros 50% no, que sean normales, vamos a ver como, después de la unión que posiblemente tenga sus hijos, su descendencia, una enfermedad que tenga una severidad mediana, ¿ya? Luego tenemos que, bueno, solamente se ha segregado, ¿no? Un 20% de las mitocondrias mutantes en este caso. Entonces, si es que hay la unión con el espermatozoide acá, se podría decir que los síntomas, ¿no? De esta enfermedad son mucho, mucho menores, ¿no? Porque solamente es un 20% que está mutado. Bien. Ahora, ¿qué es la homoplasmia? En la homoplasmia, todas las mitocondrias de las células con una población de DNA mitocondrial pura o normal, o bien una población puramente mutante, se van a ir a dividir aquí en las células, ¿no? Entonces, aquí encontramos, esto es una célula que encontramos acá, las células, ya sean las mutadas y las no mutadas. Entonces, cuando se van a segregar, mitad van a pasar a una y a la otra mitad. Entonces, da la casualidad que la mitad de las cuales eran bueno, todas las que estaban sanas en este caso van a pasar a una de las células y todas las que estaban mutadas van a pasar a la otra de las células, ¿no? Entonces, esto es la homoplasmia. La heteroplasmia. En este caso, todas las células hijas pueden recibir una mezcla de mitocondrias con una mutación y otras sin ella, ¿no? Entonces, esto va a provocar que haya una variación y va a haber también saltos generacionales posiblemente, ¿no? Entonces, que no se van a manifestar en este sentido, ¿no? Bien. Y la herencia materna, ¿no? Que las mitocondrias de los espermatozoides son eliminadas del embrión y por lo que solamente se van a heredar las mitocondrias de la madre.
Como en los casos más conocidos tenemos al síndrome de Kearns-Sayre, que vamos a ver que hay una deleción en 1000 o 10.000 pares de bases, ¿no? Y va a provocar que haya una segregación de tipo estereoplásmica, donde se va a expresar esta enfermedad hasta antes de los 20 años de edad, ¿no? Estas son las características que se presentan en la persona. Una oftalmoplejía externa progresiva, ¿no? Más una retinitis pigmentosa. Y vamos a tener también unos efectos a nivel de la conducción de los latidos cardíacos, y también va a haber ataxia, ¿no? Problemas neurológicos. Además, vamos a encontrar que va a haber en el líquido cefalorraquídeo proteinuria, que eso no debería de existir. Otro caso es la neuropatía óptica de Leber, que nos vamos a ver acá que existe una degeneración de los ganglios de la retina, ¿ya? Y poco a poco va a haber una pérdida de la agudeza visual, central y bilateral, y también simétrica, y esto se va a originar porque va a haber lo que vamos a ver, una atrofia del nervio óptico. También hay una microangiopatía, ¿no? Todas las venitas, arterias acá van a estar afectadas. Y esto se debe a que existe una mutación en 3 nucleótidos, ¿no? En el nucleótido 3460, donde una glicina ha sido reemplazada por una adenina. En el nucleótido 11778, donde una guanina también ha sido reemplazada por una adenina. Y también una mutación a nivel de el nucleótido 14484, donde una timina ha sido cambiada por una citosina, ¿no? Y todo esto va a ser en el complejo 1 de la cadena de transporte de los electrones de las mitocondrias. Bien. Ahora vamos a hablar sobre la herencia multifactorial o poligénica. Entonces vemos que las características fenotípicas, ¿no?, de las enfermedades y algunas formas de comportamiento no van a seguir los patrones clásicos de la herencia que hemos estudiado hasta ahora, o los clásicos como los mendelianos, ¿no? Entonces van a tener ¿cómo se llama? Unos modos de comportamiento atípicos, ¿no? Se llama herencia atípica. Entonces no van a seguir las leyes de Mendel. Y a esto tenemos que la herencia poligénica, también llamada multifactorial, se va a definir como un patrón de herencia en el que los rasgos fenotípicos están determinados por factores genéticos que a menudo son varios genes, ¿no? Y además están influenciados por lo que son los factores ambientales, ¿no? Aquí tenemos genes y los factores ambientales, ¿no? Ya sea la alimentación, los hábitos de esa persona, si es que fuma, si es que no fuma, el ambiente en el cual se encuentra, ¿no? Si es un ambiente cálido, si es un ambiente frío, cuánto de exposición al sol recibe, las radiaciones que recibe, si es que hay contaminación a nivel de la ciudad, ¿no? También por fábricas, y bueno, si es que su actividad física también puede estar influida. Todos estos son los factores ambientales que pueden ayudar a que haya este tipo de problemas multifactoriales. Y bueno, uno de estos casos sería que son muchos genes que van a influenciar. Tenemos la talla, ¿no? Entonces, por eso no todos tenemos la misma talla, inclusive entre hermanos, inclusive entre gemelos, ¿no? Al final, cuando hay algunos gemelos que son más altos que otros, ¿no? Entonces, son muchos factores que van a influir. Otro es la forma del cuerpo, ¿no? Somos todos diferentes, ¿no? Miren las variaciones de la forma, también en el peso que presentan, ¿no? El cuerpo, ¿no? De cada persona es diferente. También van a estar influenciados el color del cabello, también el color de la piel, el color de los ojos, el comportamiento, ¿no?, que también puede estar influenciado por bastantes genes, y también el grado de inteligencia que puede presentar una persona. Entonces, no existe un patrón claro de la herencia en una familia, en este tipo de herencias multifactoriales, ¿ya? El riesgo es mayor para parientes en primer grado, ¿no? Y mucho menor en parientes de segundo y tercer grado, ¿no? Y va a ir descendiendo conforme el pariente sea más lejano. Entonces, el riesgo es menor mientras más lejano sea. Y el riesgo de recurrencia es mayor cuanto más afectados hay en una familia.
el riesgo de recurrencia aumenta cuanto más grave es la malformación o la patología. Y si un rasgo multifactorial es más frecuente en un sexo, el riesgo familiar es mayor si el afectado es del sexo menos susceptible. El riesgo de recurrencia familiar de un rasgo multifactorial aumenta si es que existe consanguinidad, ¿no? Que ya hemos hablado bastante de este término. Estas enfermedades son el resultado de uno, dos o más genes diferentes que en conjunto pueden causar un efecto grave. Y se calcula que las enfermedades multifactoriales van a afectar alrededor del 5% de la población infantil y a un 60% de la población adulta, ¿no? Entonces, dentro de la población infantil tenemos que se van a presentar el labio leporino, la hendidura palatina, la luxación congénita de cadera, defectos cardíacos congénitos, anencefalia, espina bífida, estenosis pilórica, pie equinovaro, ¿no? Todas son multifactoriales. Y también tenemos en el adulto algunas enfermedades como es la diabetes mellitus, la epilepsia, el glaucoma, la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, la esquizofrenia y el Alzheimer, entre otras, ¿no? Entonces acá tenemos unos gráficos, unos ejemplos, unas fotografías de algunas de las patologías que tienen esta tendencia multifactorial, ¿no? Labio leporino, problemas cardíacos, displasia de cadera congénita, la esquizofrenia, en este caso, y también la epilepsia. Bueno, creo que esta es mi última diapositiva. Les agradezco por su atención. Que tengan una buena tarde.